otros dioses no tendrás delante de mí, de imágenes no te harás, ni las honrarás. Ante ellas no te inclinarás, ante ellas no te debes de postrar. Nunca tomes en vano el santo nombre de Jehová. Nunca tomes en vano el santo nombre de Jehová. Y acordarte hasta el sábado para guardar, para santificar. 6 días hay para trabajar, mas el séptimo es reposo de Jehová. Los 10 mandamientos escritos por Dios tienen su validez en el Antiguo y Nuevo Testamento. Éxodo 20, 3 al 17. Advertencia: este tema contiene unas pocas citas que están en el tema titulado Lo que dice la Biblia acerca de los 10 mandamientos de la ley de Dios. Algunas personas se preguntarán, ¿por qué mencionar tanto este tema de la ley de Dios? Ya me cansé de escuchar tanto sobre el mismo asunto. La respuesta es, si usted no desea ser llevado por cualquier viento de doctrina, debemos tener claro este tema para que pueda estar bien cimentado en la palabra de Dios, y no en falsas interpretaciones que no estén fundamentadas con un escrito está. ¿No han escuchado ustedes decir que la ley de Dios quedó clavada en la cruz? Con este tema ustedes se convencerán de que no es como la mayoría dice. También se ha escuchado decir que el Antiguo Testamento ya no tiene importancia para nosotros. Cuando Jesús y los apóstoles exhortaban a estudiar las Escrituras, ¿a qué testamento creen ustedes que ellos se referían? No era al Antiguo Testamento, ya que el Nuevo aún no había sido escrito. Dice en la palabra de Dios en Isaías 28, 10 y 13. Porque mandamiento tras mandamiento, mandato sobre mandato, renglón tras renglón, línea sobre línea, un poquito allí, otro poquito allá. 13. La palabra, pues, de Jehová les será mandamiento tras mandamiento, mandato sobre mandato, renglón tras renglón, línea sobre línea, un poquito allí, otro poquito allá. Ahora sí, sin más preámbulos, volvamos al tema que nos ocupa, que es, los 10 mandamientos escritos por Dios, tienen su validez en el Antiguo y Nuevo Testamento. Pregunta 01. En el Antiguo Testamento habla de varias leyes. ¿Cómo puedo hacer diferencia entre la ley de Dios y las demás leyes? Éxodo 21, 1. Estas son las leyes que les propondrás. Éxodo 24, 3 al 4. Y Moisés vino y contó al pueblo todas las palabras de Jehová, y todas las leyes. Y todo el pueblo respondió a una voz, y dijo, haremos todas las palabras que Jehová ha dicho. 4. Y Moisés escribió todas las palabras de Jehová, y levantándose de mañana edificó un altar al pie del monte, y 12 columnas, según las 12 tribus de Israel. Deuteronomio 31, 24. Y cuando acabó Moisés de escribir las palabras de esta ley en un libro hasta concluirse. Éxodo 24, 7. Y tomó el libro del pacto y lo leyó a oídos del pueblo, el cual dijo, haremos todas las cosas que Jehová ha dicho, y obedeceremos. Pregunta 02. En las citas anteriores dicen que Moisés escribió esta ley en un libro. ¿No fueron todas las leyes escritas por Moisés en libros? ¿O quién escribió la ley de Dios y en qué? Éxodo 24, 12. Entonces Jehová dijo a Moisés, sube a mí al monte, y espera allá, y te daré tablas de piedra, y la ley, y mandamientos que he escrito para enseñarles. Éxodo 31, 18.
Y dio a Moisés, cuando acabó de hablar con él en el monte de Sinaí, 2 tablas del testimonio, tablas de piedra escritas con el dedo de Dios. Pregunta 03. ¿Cómo se puede asegurar que fueron los 10 mandamientos que Dios escribió con su propio dedo? Éxodo 34, 28. Y él estuvo allí con Jehová 40 días y 40 noches. No comió pan, ni bebió agua. Y escribió en tablas las palabras del pacto, los 10 mandamientos. Deuteronomio 4, 13. Y él os anunció su pacto, el cual os mandó poner por obra, los 10 mandamientos, y los escribió en 2 tablas de piedra. Pregunta 04. Pero Moisés quebró las tablas de piedra porque estaban adorando un becerro de oro. ¿Significa que ya no hay que guardar la ley? Deuteronomio 10, 1 al 4. En aquel tiempo Jehová me dijo, lábrate 2 tablas de piedra como las primeras, y sube a mí al monte, y hazte un arca de madera. 2. Y escribiré en aquellas tablas las palabras que estaban en las primeras tablas que quebraste, y las pondrás en el arca. 3. E hice un arca de madera de acacia, y labré 2 tablas de piedra como las primeras, y subí al monte con las 2 tablas en mi mano. 4. Y escribió en las tablas conforme a la primera escritura, los 10 mandamientos que Jehová os había hablado en el monte de en medio del fuego, el día de la asamblea. Y me las dio Jehová. Pregunta 05. Ya quedó claro que fue Dios que escribió los 10 mandamientos en 2 tablas de piedra aún por segunda vez. Pero también hubo diferencia en el momento de guardarlas. Por ejemplo, ¿dónde fue guardado el libro que escribió Moisés? Deuteronomio 31, 26. Tomad este libro de la ley, y ponedlo al lado del arca del pacto de Jehová vuestro Dios, y esté allí por testigo contra ti. Pregunta 06. ¿Y la ley de Dios dónde fue puesta? 5. Y volví y descendí del monte, y puse las tablas en el arca que había hecho, y allí están, como Jehová me mandó. 2 Crónicas 5, 10. En el arca no había más que las 2 tablas que Moisés había puesto en Horeb, con las cuales Jehová había hecho pacto con los hijos de Israel, cuando salieron de Egipto. La ley de Dios en el Nuevo Testamento no perdió su validez. Pregunta 07. Cuando vino Jesús a la tierra, ¿abolió la ley que había sido escrita con el dedo de Dios? Mateo 5, 17 al 19. No penséis que he venido para abolir la ley o los profetas. No he venido a invalidar, sino a cumplir. 18. Os aseguro que mientras existan el cielo y la tierra, ni una letra, ni un punto de la ley perecerán, sin que todo se cumpla. 19. Por lo tanto, el que viole uno de esos mandamientos muy pequeños, y así enseñe a los hombres, muy pequeño será en el reino de los cielos. Pero el que los cumpla y los enseñe, ese será grande en el reino de los cielos. Pregunta 08. Jesús no abolió la ley, pero muchos estudiosos de la Biblia dicen que no necesitamos guardar los mandamientos para salvarnos. ¿Es verdad? Mateo 19, 16 al 17. Entonces vino uno y le dijo, Maestro bueno, ¿qué bien haré para tener la vida eterna? 17. Él le dijo, ¿por qué me llamas bueno? Ninguno hay bueno sino uno, Dios. Mas si quieres entrar en la vida, guarda los mandamientos. Pregunta 09. ¿Cuál mandamiento es el más importante de todos? Mateo 22, 37 al 39. Jesús le dijo, amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón, y con toda tu alma, y con toda tu mente. 38. Este es el primero y grande mandamiento. 39. Y el segundo es semejante, amarás a tu prójimo como a ti mismo. Pregunta 10. Muy bien, siempre he oído que la ley no es tan importante sino amar a Dios y al prójimo. Pero ¿cómo desea Jesús que le demostremos ese amor? Juan 14, 15. Si me amáis, guardad mis mandamientos. Pregunta 11. Hay muchas personas que pasan mucho tiempo en ayuno y oración, ¿no es porque aman a Dios? Aunque creen que no es necesario obedecer los mandamientos. Juan 14, 21. El que tiene mis mandamientos, y los guarda, ese es el que me ama. Y el que me ama, será amado por mi Padre, y yo le amaré, y me manifestaré a él.
Pregunta 12. Estas personas aseguran que las enseñanzas de Jesús, antes de su muerte, no estamos obligados a guardar sino las enseñanzas de los apóstoles. Y San Pablo dice que somos salvos por fe y no por obras. Entonces, ¿a quién debemos obedecer? 2 Pedro 3, 15 y 16. Y entended que la paciencia de nuestro Señor significa salvación. Como también nuestro amado hermano Pablo os escribió, según la sabiduría que le ha sido dada, en todas sus cartas habla de esto. Ellas contienen algunos puntos difíciles de entender, que los indoctos e inconstantes tuercen, como también las otras escrituras, para perdición de sí mismos. Pregunta 13. Pero son muy intelectuales los que aseguran que basta con creer en Dios y tener fe. ¿No es verdad? Santiago 2, 14. Hermanos míos, ¿de qué aprovechará si alguno dice que tiene fe, y no tiene obras? ¿Podrá la fe salvarle? Santiago 2, 19 al 20 y 26. Tú crees que Dios es uno, bien haces. También los demonios creen, y tiemblan. 20. ¿Más quieres saber, hombre vano, que la fe sin obras es muerta? 26. Porque como el cuerpo sin espíritu está muerto, así también la fe sin obras está muerta. Pregunta 14. Algunas congregaciones en el nombre de Jesús profetizan, hablan en otras lenguas y hasta hacen milagros, y no guardan los mandamientos. ¿No viene de Dios tanta maravilla? Mateo 7, 21 al 22. No todo el que me dice, Señor, Señor, entrará en el reino de los cielos, sino el que hace la voluntad de mi Padre que está en los cielos. 22. Muchos me dirán en aquel día, Señor, Señor, ¿no profetizamos en tu nombre, y en tu nombre echamos fuera demonios, y en tu nombre hicimos muchos milagros? Pregunta 15. Entonces, ¿qué les dirá Jesús? Mateo 7, 23. Y entonces les declararé, nunca os conocí, apartaos de mí, hacedores de maldad. Pero aceptaron a Jesús y comparten su fe con otras personas. ¿En qué sentido están haciendo mal? Mateo 15, 8 y 9. Este pueblo me honra con los labios, pero su corazón está lejos de mí. 9 en vano me honran, enseñando como doctrinas, mandamientos de hombres. Pregunta 16. ¿Cómo puede ser que estas personas, que conocieron a Dios y realizan tantas señales, sean finalmente rechazadas? ¿Habrá una explicación? 1 Juan 2, 3 al 5. Y en esto sabemos que nosotros le conocemos, si guardamos sus mandamientos. 4. El que dice, yo le conozco, y no guarda sus mandamientos, el tal es mentiroso, y la verdad no está en él. 5. Pero el que guarda su palabra, en este verdaderamente el amor de Dios se ha perfeccionado. Por esto sabemos que estamos en él. Pregunta 17. ¿Se van a perder después de dedicar toda su vida al servicio del Señor? Lucas 6, 46. ¿Por qué me llamáis, Señor, Señor, y no hacéis lo que yo digo? Pregunta 18. Pero ellos no matan, no roban, no adoran ídolos y no ofenden a nadie. ¿No están cumpliendo así la ley? Santiago 2, 10 y 11. Porque cualquiera que guardare toda la ley, pero ofendiere en un punto, se hace culpable de todos. 11. Porque el que dijo, no cometerás adulterio, también ha dicho, no matarás. Ahora bien, si no cometes adulterio, pero matas, ya te has hecho transgresor de la ley. Pregunta 19. Muchos no guardan la ley porque nadie les ha enseñado, se perderán aunque no la conozcan. Romanos 2, 12. Porque todos los que sin ley han pecado, sin ley también perecerán, y todos los que bajo la ley han pecado, por la ley serán juzgados. Pregunta 20. San Pablo dice en Romanos 2, 28, que somos salvos por fe sin las obras de la ley. Entonces, ¿qué necesidad hay de guardarla? Romanos 3, 31. Luego por la fe invalidamos la ley. En ninguna manera, sino que confirmamos la ley. Pregunta 21. ¿Se confirma cuál ley? 1 Corintios 7, 19. La circuncisión nada es, y la incircuncisión nada es. Lo que vale es guardar los mandamientos de Dios.
Pregunta 22. Si la salvación es por fe, ¿para qué sirve la ley? Romanos 3, 20. Porque por las obras de la ley ninguno será justificado ante él, porque por la ley se alcanza el conocimiento del pecado. Romanos 7, 7. ¿Qué diremos, pues? ¿La ley es pecado? En ninguna manera. Pero yo no conocí el pecado sino por la ley, porque tampoco conociera la codicia, si la ley no dijera, no codiciarás. Pregunta 23. Si la ley no salva sino que solo muestra el pecado, ¿es necesario guardarla? Santiago 1, 22. Pero sed cumplidores de la palabra, y no solo oidores, engañándoos a vosotros mismos. Romanos 2, 13. Porque no son los oidores de la ley los justos ante Dios, sino los hacedores de la ley serán justificados. Pregunta 24. Finalmente, ¿por cuál ley seremos juzgados? Santiago 2, 12. Así hablad, y así haced, como los que habéis de ser juzgados por la ley de la libertad. Que Dios les bendiga y les dé sabiduría para que puedan entender y poner en práctica su santa ley, es el deseo de su amiga y hermana en Cristo, Margarita Rivas. A tu padre y a tu madre siempre le honrarás, para que donde tú estés te vaya bien. En la tierra tu vida durará, en la tierra que el Señor Jehová te da. Nunca mates ni adulteres, no robes, no mientas nunca más. No codicies a tu prójimo, escucha la ley de Jehová. Y acordarte has del sábado para guardar, para santificar. 6 días hay para trabajar, mas el séptimo es reposo de Jehová. Y acordarte has del sábado para guardar, para santificar. 6 días hay para trabajar, mas el séptimo es reposo